Hasta ahora, tanto en técnicas y herramientas de computación como en la clase de repaso, utilizamos datos que estaban almacenados en memoria y que una vez que cerrábamos el programa, esos datos se pierden. Sin embargo, un aspecto muy importante de los datos, esencial en realidad, es su persistencia. El hecho de que puedan ser usados posteriormente por otro programa, por uno mismo o por otras personas, por otros programas. Ese aspecto se denomina persistencia y la persistencia de datos normalmente se da en archivos que encontramos en el sistema operativo o en internet, en la nube, etc. Pero están almacenados en algún archivo en algún lado, localmente a nuestra máquina o en otro lado. Esos datos normalmente pertenecen a una estructura, como el caso de una base de datos relacional o los datos en Excel, o no, o pueden estar almacenados simplemente en algún archivo de texto común o en un archivo de textos como Word. En esta clase lo que vamos a hacer es ver cómo se establece la conexión de un programa nuestro con esos archivos para poder ponerlos en alguna variable donde podamos procesar los datos que están en el archivo. En el caso de hoy, como decíamos, un archivo de texto simple que están almacenados en el disco local, y a partir del lunes vamos a ver datos estructurados. Nuestro archivo particularmente se encuentra en esta carpeta TMP, se llama poema.txt, es un archivo que lo podemos leer con el bloc de notas. Es un poema que se llama Llamo a la Juventud, de Miguel Hernández. Lo vamos a cerrar ahora. Vamos a necesitar la ruta del archivo completa para poder buscarla en nuestro programa. Para encontrar la ruta hay que entrar acá en esta parte del explorador de Windows, hacemos clic con el botón derecho y copiamos la dirección. Eso queda copiado en el portapapeles y después lo podemos pegar en nuestro programa. Para poder leer el archivo, lo que usamos es este comando open y entre paréntesis pasamos dos parámetros. Uno es la ruta completa con el nombre del archivo, que es la que tomamos del portapapeles. A eso lo hacemos escribiéndolo entre comillas, como un string, puede ser comilla simple o comilla doble, y lo antecedemos con la letra R. Eso es para que haga una lectura textual de lo que hay adentro y no haya confusiones. Vamos a explicar un poco más adelante por qué ponemos esa letra R, pero por ahora simplemente la ponemos. Y después de la coma un segundo parámetro. Ese segundo parámetro, también entre comillas, es en este caso la letra R, porque lo que vamos a hacer es simplemente leer el archivo que está en el sistema operativo. Esta R es de read y también se usa el parámetro A, que vamos a ver más adelante, de append, para agregar elementos al archivo, o write, la W de write, para escribir o sobreescribir en realidad el archivo. Después de que se usa este comando, almacenamos el resultado de la ejecución de esta función en esta variable f. Esta variable f se suele denominar puntero al archivo, es el que nos va a permitir, es la variable que nos va a permitir recorrer el archivo. Como en la clase anterior, vamos a ver cómo se especifica el tipo de este puntero archivo, y después lo que vamos a hacer es ejecutar para el puntero
la función read, que nos va a permitir leer el archivo completo. El paso final, así como para abrirlo usamos open, el paso final es usar la función close para cerrar el archivo y que no quede abierto luego en la ejecución del programa. Ejecutamos nuestro programa y vemos abajo en la ventana terminal donde está el resultado que lo primero que nos devuelve es la clase del archivo, text input output wrapper. Esa es la clase a la que pertenece la variable f, pero nosotros vamos a denominarla simplemente puntero al archivo. Después aparece el texto completo, el título y el resto del texto del poema de Miguel Hernández. Ahora lo que vamos a hacer es una lectura diferente. En vez de leer todo el archivo, lo que vamos a hacer es leer determinada cantidad de caracteres del archivo. Vamos a abrir, esto es permanente, es siempre el mismo comando, abrir el archivo con el comando open, con la ruta completa, con el nombre del archivo y como continuamos haciendo lectura con el parámetro R. Lo ponemos en una variable que nosotros denominamos f, podría llamarse con cualquier nombre, e imprimimos lo mismo que antes, usamos el comando read aplicado a f, pero con el número 10 de parámetros. Recuerde que antes lo habíamos utilizado vacío, no habíamos pasado ningún parámetro. Este 10 significa que lo que vamos a leer son los primeros 10 caracteres. Posteriormente vamos a leer 8 caracteres, pero ¿cuáles 8? En el caso de estos 10, el puntero al archivo se va a posicionar después del décimo que haya leído. Entonces, cuando leamos los 8 caracteres, estos 8 caracteres van a ser los siguientes 8 caracteres. Y finalmente cerramos el archivo. Ejecutamos entonces y vemos que en la pantalla de resultado que leímos los primeros 10 caracteres y después con el segundo print los siguientes 8 caracteres. Finalmente volvemos a cerrar el archivo. El archivo de textos también es iterable y cuando lo iteramos lo que obtenemos en cada iteración es una línea del archivo que estamos leyendo. Acá escribimos for L in F en el puntero archivo e imprimimos el resultado de cada iteración, o sea L, y de qué tipo es ese L. Y finalmente cerramos. Ejecutamos esto y vemos que nos va leyendo línea por línea. En el primer caso es el título, en el segundo, como habíamos visto en el archivo, es una línea vacía e imprime la línea vacía y después continúa con las siguientes líneas. En el medio aparece la impresión de a qué tipo de datos pertenece cada una de las líneas y es tipo string o cadena de caracteres. También podemos hacer la lectura por línea. En vez de usar de iterar, utilizando for L, en este caso en F, usamos el comando readline, que directamente nos hace una lectura de una línea. Lo ejecutamos y vemos que tenemos el comando readline solo, sin ningún argumento, en las 3 primeras líneas. Entonces obtenemos el título, la línea vacía que teníamos debajo del título y la primera línea del poema. Pero si agregamos como parámetro a readline algún número, en este caso el número 1, vamos a continuar
leyendo carácter por carácter. Por eso después aparecen la letra J y la U. También podemos utilizar el comando readlines, que aplicado al puntero archivos F, lo que nos va a producir es devolvernos en esta variable que denominamos líneas, todas las líneas, las líneas pero puestas como colección. Vamos a tener en líneas toda la colección de líneas que aparecen en el archivo. Como es una colección, podemos iterarla. Entonces escribimos for L in líneas, imprimimos en la iteración cada una de los L que nos va devolviendo. Ejecutamos esto y vemos que nos devuelve el poema completo, producto de la iteración. Ahora, ¿por qué no utilizamos solamente L y utilizamos L.rsstrip en realidad? Porque cuando utilizamos la L, digamos, cada elemento de la colección, al final del elemento de la colección se agrega un retorno de carro, en realidad, y un avance de línea. Por lo tanto, el resultado, en caso de utilizar solamente printl, va a ser que nos va a agregar una línea en blanco intermedia a cada uno. La forma de sacar esa línea intermedia es agregarle este comando rstrip. Bueno, ¿qué pasa si queremos escribir, no solamente leer en el archivo, queremos escribir? En ese caso escribimos el comando open de la misma manera, pero en vez de utilizar el comando r, el parámetro, el segundo parámetro r de read, usamos la letra A de append. La letra A de append significa que vamos a tomar el mismo archivo y vamos a agregar lo que vayamos a escribir, se agrega al archivo existente. Este signo más que aparece después de la A es para que cuando abramos el archivo nos sirva no solamente para escribir al final de lo que ya hay escrito en el archivo, sino también para poder posteriormente leer eso que hemos escrito. Otro parámetro que se puede usar es el W. El parámetro W de write también nos sirve para escribir, pero lo que hace en realidad es sobreescribir. Si teníamos algo escrito en el archivo, va a eliminar lo que había y va a escribir lo que escribamos después de haber hecho este open. También a W se le agrega el comando más para utilizarlo para escritura y también para lectura. Para hacer la escritura, utilizando el comando A de append o el parámetro, perdón, A de append o W, escribimos fwrite y posteriormente como parámetro de write aquello que queramos escribir. En este caso lo que vamos a hacer es poner el autor del poema. Finalmente o posteriormente vamos a usar este comando seek con el parámetro 0 para hacer que el puntero archivo se posicione al inicio del archivo, no quede donde escribimos Miguel Hernández, de tal manera que cuando haga la lectura lo haga desde el principio del archivo. Ejecutamos esto que está en archivos 2 y vemos que hacemos la lectura de todo el archivo y le agregó el Miguel Hernández. Si buscamos el archivo, ahora
lo abrimos, agregó Miguel Hernández al archivo.